Y otra cosa que quiero pedir es que no utilicen ni el lápiz ni la flecha. La pizarra donde se presenta las diapositivas, esto tampoco hace falta porque no es una clase regular de un grupo cuando ustedes, los estudiantes, participan activamente escribiendo o completando ejercicios. Así que la persona que sigue con la flecha, por favor, no la use. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a hablar en forma un poco general del Nazareo. En la época antigua, antigua significa en la época que se describe en la Biblia antes del exilio en 720 antes de la era común de las 10 tribus del reino del norte, del reino de Israel. En esa época, y de esa época vamos a hablar, era el nazareo fue generalmente no por vida, sino por un tiempo. Vamos a leer las leyes. Y no era una forma de vida austera, espartana, en la cual uno quita de su vida todo el disfrute de lo que hay en este mundo que Dios creó para nosotros. Las personas que tomaron cierto voto para abstenerse de algunas cosas en la vida eran héroes del pueblo, eran personas que hicieron algo por su pueblo, que lucharon por el pueblo, llevaron la gente a las guerras para defenderse contra los enemigos, eran jueces y querían en su comportamiento o también en su apariencia parecer a los antepasados, como ellos se los imaginaron, a los que eran pastores, los que vivían en el desierto y dejaron crecer su pelo y su cabello y no tomaron vino y no participaron en fiestas y no se ocuparon por su vestimenta. Más bien estas personas, como vemos en el personaje de Samuel, por ejemplo, lucharon contra el ídolo cananeo Baal, que era el ídolo, el dios que disfrutaba mucho del vino. Eran parte del pueblo y no se apartaron, más bien querían llevar al pueblo a una situación mejor. Primero vamos a estudiar la palabra hebrea nazir. La palabra nazir que vemos acá, cuya raíz son estas tres letras, nun, zain, resh. Y nos apoyamos en dos versículos. Uno en Levítico 22:2, se habla de Aarón y sus hijos, el hermano de Moshe, los sacerdotes. Y dice Dios a Moisés, Daber el Aarón ve'el banav,
וינזרו מקודשי בני Israel. Diles a Aarón a sus hijos que se aparten cuando estén impuros de las cosas santas de los hijos de Israel. Y entonces entendemos que el verbo significa apartarse. Tiene que ver con austeridad, con abstinencia, con el objetivo de acercarse a algo que es sagrado. No se le dice a los sacerdotes que se aparten del pueblo, que se separan de la comunidad. Al revés, ni de su pueblo ni de su familia. Todos tenían familia, tenían hijos, y para dominar sus pasiones, elevarse espiritualmente, se apartaron de algunas cosas que ofrece la vida. En Levítico 8:9 encontramos el segundo significado de esta raíz, et tzitz hazahav nezer hakodesh, dice, la lámina de oro que constituye la diadema sagrada. O sea, nezer es diadema, corona. Y nosotros encontramos también un versículo interesante ya les voy a mostrar. En Génesis 49:26, la bendición de Jacob a Yosef, a José, dice, ברכות אביך גברו על ברכות הוריי, עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף, ולקודקוד נזיר אחיו. Las palabras están aquí traducidas. Lo que a nosotros nos interesa es que se habla de la cabeza de José, Rosh Yosef, y Kodkod, que es la frente, o Kodkod también puede ser la cabeza en general, que fue apartado entre sus hermanos. Apartado de los hermanos, pero no apartado de la vida, sino dedicado o lo escogido entre sus hermanos para cierta misión. Nosotros encontramos, según los sabios que siempre yo menciono, en hebreo son iniciales. La letra Het viene por la palabra Jajamim. La letra Zain y Lamed son Zichram Livracha. Los sabios, que su memoria es perpetúa y que sea bendita. Entonces, cuando yo digo los sabios, en hebreo se diría Hazal. Los sabios diferencian entre dos tipos de nazareo. Nazareo para siempre se llama Nezir Olam. Olam es mundo, pero también metafóricamente se utiliza como paralelo a la palabra siempre, eternidad. Y dicen que Nezir Olam parece que es algo, se comporta algo como se comportaba o lo que hacía Absalom, hijo del rey David, que deja crecer el cabello, pero cada año, después de 12 meses, se rapa el cabello
y empieza otra vez. Algunos hablan también de, no está escrito aquí, un nazir, un nazareo como Sansón. Nazareo como Sansón, que acata parte de las, es para toda la vida, y acata parte de las reglas, las 3 reglas que vamos a leer pronto en Números 6. Y se habla de un nazareo por 30 días. O sea, alguien que se retira de la vida, de parte de las cosas, del disfrute de la vida, por un tiempo limitado. Sí, acentúan y dicen todos los sabios que inclusive los que eran nazareos para toda la vida, para toda su vida, no se retiraron de la vida del pueblo, no se retiraron de todas las cosas que ofrece el mundo, solamente las mismas 3 que están enumeradas en Números 6. Varias palabras que se van a utilizar y voy a concentrarme especialmente en una. La palabra nazir ya la vimos, ya hablamos de nazir, consagrado. Neder es promesa, voto. Y la mayoría de ustedes conocen la palabra yain, anavim, uvas. Sear rosh es cabello y met es muerto. Los 3 elementos que se mencionan en número 6 tienen que ver con todos los productos del vino, el cabello y de la cabeza y la muerte o el alejarse de los muertos. A nosotros nos interesa ahora esta expresión o este verbo yafli. La raíz de yafli es P, Lamed Aleph, y la palabra que sale de P, Lamed Aleph con 2 segol significa maravilla, sorpresa, pele. Algo que no se puede entender, yafli. Dice uno de los grandes sabios, Ibn Ezra, que este tele significa un acto llamativo, singular, pues en realidad acota, dice, la mayoría de las personas se encaminan con sus deseos, pero hay personas que de una forma u otra llegan a una decisión singular de ellos de voluntariamente asumir un compromiso que limite parte de su vida por un periodo de vida. Y entonces son personas especiales y por eso yafli. Yafli, pele, acto llamativo, acto singular. Entonces empezamos a leer en número 6. Vamos a leer casi todos los versículos y más adelante tendrán una oportunidad, como siempre, de comentar y preguntar. Entonces dice así: Vayadaber Adonai el Moshe lemor, y le dijo el Eterno a Moisés, Daber el Bnei Israel, ve'amarta aleihem. Diles a los hijos de Israel. Ish o isha, ki yafli
lindor neder, nazir lehazir ladonai. Cuando alguien sea hombre o mujer, haga voto de consagración al Eterno. Traigo de vez en cuando palabras de uno de los sabios. Aquí son palabras de Sforno, el rabino Ovadia Sforno. Nació en Italia y vivió ahí entre los años 1468 a 1550. Fue exégeta de la Biblia hebrea, fue médico, fue el presidente de la comunidad judía de Roma y de Bolonia y escribió exégesis, interpretación, explicaciones de la Torá, del Pentateuco y de otros libros como Cantares y Eclesiastes. Y él dijo que lo que está escrito aquí, la intención del nazir es apartarse de los placeres de las personas, no como fin en sí mismo, sino para dedicarse con plenitud a la Torá, encaminarse por sus sendas y adherirse a él, a Dios. A esto se refiere. Vemos el libro un momento en qué contexto se menciona la ley del Nazareo. En el contexto de las leyes que se le dan a un pueblo que empieza una vida nueva. Un pueblo que todas las leyes lo llevan a organizarse de cierta forma, a tener una vida reglamentada por la ley. Y al darle tantas leyes a la comunidad, al todo, leyes para todos, se toma en cuenta que también hay personas que tienen ciertas necesidades diferentes. Personas que quieren acercarse más a Dios. Personas que en su vida buscan acercarse a al algo sagrado. Y estas personas, además de todas las prohibiciones que incluye la ley que se le ha dado y se le ha explicado durante esos años en el desierto a todo el pueblo, estas personas que agregan algo específico para retirarse más de, podemos decir, de algunas partes de la vida que todo el mundo tiene. Dice Sforno que su meta es acercarse más a Dios. No habla de la otra idea, de la otra parte que mencionan otros sabios. Hay en la literatura rabínica desde el segundo siglo y adelante, el segundo siglo de la Era Común y adelante, nosotros encontramos opiniones distintas. Algunos piensan que sí, hay personas que quieren limitarse por un tiempo para acercarse más a las, podemos decir, a Dios, apartarse en algunas formas de la comunidad, no dejar de ser activos en la comunidad, pero dejar algunos, podemos decir, de los placeres de la vida. Y hay otros que dicen que la persona necesita, cada ser humano necesita combinar en su vida la necesidad
o el disfrute de todo lo que Dios creó en este mundo, y por otro lado, no exagerar en ningún aspecto. Y en algunos dicen el que decide tomar ese voto, y a lo mejor es porque no puede enfrentarse a todo lo que este mundo ofrece, y entonces se pone límites más fuertes que la ley de la Torah para poder seguir en una vida que él considera que es más sagrada o más santa o más pura. El conflicto principal es entre lo complejo que es vivir una vida completa en este mundo, con todo lo que el mundo ofrece, y el anhelo de vivir una vida dentro de un marco sagrado, o acercarse más al Dios, al sagrado, a ese concepto que a lo mejor no está ni muy claro ni hoy día para muchos. Y a lo mejor estas personas pensaron, dicen los sabios, que al quitarse el disfrute, por ejemplo, del vino, podrán llegar a conocer mejor ideas o sentimientos o sensaciones, o acercarse más a lo que el concepto que ellos tenían de lo que es Dios. Y todo esto va a seguir surgiendo de vez en cuando en las palabras que traigo de diferentes sabios, no solamente Sforno, también otros. Entonces hay tres cosas básicas de las cuales tiene que abstenerse el que toma ese voto de Nazareo. Y hay algo más que quiero aclarar. Los sabios, todos están de acuerdo que por los versículos que siguen en número 6, se está hablando de un tiempo limitado de Nazareo, o sea, un tiempo limitado en el cual la persona no hace ciertas cosas. Y ellos fijaron en la Mishnah podemos decir, ustedes pueden ver webinarios del año pasado que hablamos de la Mishnah, del Talmud, siglos, desde el siglo II antes de la era común hasta más o menos siglo IV o V de la era común. Todos están de acuerdo que la época o el tiempo del Nazareo temporal es de 30 días. Y entonces en esos días hay una prohibición de tomar vino, todos los productos de la vid. מיין ושכר יזיר, חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה. Se abstendrá del vino, de las bebidas fuertes, del vinagre de vino, misrat anavim, vinagre de bebida fuerte, licor, y además uvas frescas o uvas pasas no comerá. Anavim, lajim, vivishim son uvas frescas y uvas pasas secas. Pasas se dice en Venezuela, no sé si se dice en otros países. Todos los días, todo el tiempo de su Nazarato, significa que de aquí podemos ver
que no es toda su vida, sino los días contados que él se abstiene de ciertas cosas. No comerá nada hecho de la vid, ningún producto de la vid. Entonces, ¿por qué? Hay la vid, nosotros una vez también hablamos mucho de la bendición del vino, de la fruta de Geffen, que es una de las 7 frutas en las cuales fue bendecida la tierra de Israel. ¿Por qué el vino? Porque ahí hay una posibilidad de exageración, y cuando hay una exageración ya es algo que no es favorable, porque la persona a veces pierde el conocimiento de sí mismo, se comporta de una forma diferente. Al tomar mucho vino, a lo mejor ya no necesita, no es que no se va a acercar a algo sagrado, sino se aleja muchísimo más y hace cosas que no debe hacer. Entonces, para no estar tentado, se elimina completamente la posibilidad de tomar o de comer algo de los productos de la vid. Como dije antes, hay sabios que dicen, pero entonces es fácil, es más difícil para la persona y se aprecia más a alguien que sí toma vino, pero sabe ponerse el límite y decir hasta aquí. Dicen, el otro, el que toma ese voto de no beber vino, a lo mejor facilita así su vida. Es un punto de discusión, es un punto de que podemos o no estar de acuerdo, qué es más difícil. La segunda cosa, כל ימי נדר נברו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה, גדל פרא, שיער ראשו. Otra vez, es la expresión כל ימי נדר נברו, todos los días de su voto, o sea que no es toda la vida. No pasará navaja por su cabeza. Durante este tiempo se dejará crecer sus cabellos ilimitadamente. Ilimitadamente, dicen los sabios, también no es que los va a usar ese cabello largo para adorno, porque dice aquí pera, o sea, no va a dedicar tiempo a arreglar el pelo bonito. Hay una historia que habla de un joven que llegó y su cabello era largo y muy bonito. Llegó a hablar con uno de los sabios y dijo que se lo va a quitar, que él tomó un voto de nazareo, pero un día se acercó al pozo, se vio en el agua y vio que se ve más bello, más hermoso que antes. Y entonces decidió quitarse como parte del voto, no dejar crecer su cabello, sino quitarlo y quedarse sin cabello. Porque vio que él es muy llamativo con ese cabello largo. Nosotros a veces encontramos que dejarse crecer el cabello es una señal de luto, de tristeza. Y hay, dice Abarbanel, uno de los sabios de la Edad Media,
dice que hay una relación entre lo que vimos antes, entre el cabello bonito que adorna a la persona como una corona. Y entonces a lo mejor no se debe mantener ese cabello largo por mucho tiempo y después que pasa un mes se quita. Hay algunos que relacionan el cabello y la cabeza con la cercanía a Dios, con el conocimiento de Dios. Muchísimas sugerencias, traigo algunas, nada más. Disculpe, Evelio Villegas de Costa Rica. Una pregunta. ¿Sí me escucha? Yo escucho, pero si es una pregunta relacionada con el texto, con el tema, yo quisiera pedirle que espere hasta que llegue el momento de preguntas. Ok, ¿Sí? listo, disculpe, gracias. Hay un momento, un tiempo dedicado a preguntas y opiniones. La tercera cosa es la consagración, implica no acercarse a un cadáver. כל ימי הזירו לאדוני, על נפש מת לא יבוא. Dicen así, no solamente que no se puede acercar a cualquier muerto, sino tampoco puede acercarse o estar presente con sus familiares, la gente más cercana, como sus padres o hermanos o hermanas. Porque este cabello que se llama Nezer, como la diadema de su Dios, está sobre su cabeza. O sea que con este cabello, él declara que está dedicado a Dios. Y entonces no se puede acercar a los muertos. Es muy difícil entender la cercanía, la prohibición a acercarse a los muertos. La Torah prohíbe también a los sacerdotes y a los levitas acercarse a los muertos, porque ellos están constantemente sirviendo a Dios en el templo y todo su oficio está relacionado con un proceso de purificación. La purificación espiritual, mental y del cuerpo está vista como un todo, Y entonces, inclusive si ustedes buscan en Levítico 21:13, van a encontrar un versículo que habla de la consagración de los sacerdotes y los levitas y de la prohibición que se acerquen a un muerto. Con los sacerdotes y los levitas hay sí se pueden acercar a las personas allegadas de la familia, pero aquí en la ley del Nazareo ni siquiera puede acercarse. Entonces, ¿qué pasa? El versículo 9 nos dice, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, וטימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו. Todo ese tiempo, todos esos días que él será santo al Eterno, si accidentalmente algún hombre muere cerca de él,
y de alguna manera inclusive lo toca, entonces su cabeza consagrada ya no se considera sagrada y él tiene que raerá la cabeza en el día de su purificación, el día séptimo. Y también hay una parte donde dicen los sabios, si muere algún familiar cercano como padres o hermanos, el que tomó un nazareo por un tiempo limitado lo puede dejar y después volverá y tomará o hará otro voto. Esta es entonces la tercera limitación. Hablamos de productos de la vid, hablamos de dejarse el cabello de la cabeza, dejarlo crecer, pero no cuidarlo demasiado, y hablamos de no acercarse a los muertos. Entonces, quiero traerles un dicho y una explicación de lo que dicen los sabios. Los que están, no voy a decir en contra, pero los que piensan que es algo que la Torah no quiere, que hay suficientes prohibiciones y con estas prohibiciones el ser humano puede vivir bien en este mundo y no hace falta tomar más, agregar más. Y el dicho es, Dayo ma she'asra lecha haTorah. Es suficiente lo que te ha prohibido la Torah. La Torah contiene 365 preceptos de lo ta'aseh, no lo hagas, los que hay que abstenerse. Y dicen estos sabios, no habría por qué agregar más prohibiciones. El justo equilibrio entre la lógica de la Torah y nuestra propia lógica es un sendero de oro. Dice Maimónides, ese sendero de oro que él lo llama el Emtzaí Shalem. Emtzaí Shalem, el que está en el centro para un hombre íntegro, entre lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, lo que debes y lo que no debes. Ese es el camino que da la Torah, ese es el camino en el cual tienes que ir. Tienes que disfrutarte también de lo que el mundo que Dios creó te ofrece. Algunos sabios llegan a recriminar el nazir. Dicen que como él solo no puede resistir a algunas cosas que la vida ofrece, entonces acepta ese voto para tener como un marco más fuerte, más rígido, en el cual él podrá vivir sin esas tentaciones, porque si él va a tomar un poco de vino, seguirá tomando vino. O si él va a dejar, va a adjudicar muchísima importancia a su belleza física, que es representada por el cabello de la cabeza, la belleza física lo va a consumir y ya otras cualidades del hombre van a dejar de ser importantes para él porque se va a ocupar nada más de la apariencia. Entonces, esta es una de las ideas que rigen esa discusión entre los sabios. Y entonces al final, en el versículo 11, se habla del sacrificio que tiene que ofrecer el que tomó ese voto, el sacrificio que tiene que ofrecer en último día de su nazareo. Cuando terminan
esa época. Y dice así, ועשה כהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. Aquí hay una pregunta, aquí hay algo que no está muy claro. Termina el tiempo del Nazareo, 30 días, el sacerdote tiene que ofrecer un holocausto, una ofrenda de expiación para el pecado, algún pecado que este hombre hizo. Entonces, ¿cuál es ese pecado? Si este hombre durante 30 días, dicen los sabios, no tomó vino y no hizo ninguna cosa bajo influencia del alcohol, y dejó crecer su cabello de forma sin cuidarlo, ¿qué hizo? Dice Abarbanel, Rabbi Yitzhak Yehuda Abarbanel, o Don Isaac Abarbanel, vivió también en la Edad Media, alrededor de 1437-1508. Fue filósofo, economista. Esta era la época del exilio de los judíos de España, cuando sacaron a los judíos de España. Él fue también el ministro de Hacienda en los reinos de Castilla y Aragón. Y tenía tiempo para estudiar la Torá y escribir sus interpretaciones. Entonces, él se pregunta lo mismo que nosotros. ¿Por qué hace falta echad lechatat? Primer sacrificio de expiación. ¿Por qué? Dice, el primero era para expiar su error involuntario. Cualquier error involuntario que ha hecho el hombre que tomó ese voto durante esos 30 días, entonces está el sacrificio para cubrir esta parte, que es hatat, y el segundo es un sacrificio de un acto de reconfirmación de su voto. Dicen otros, no Abarbanel, otros sabios, cuando terminan los 30 días, esta persona vuelve a la complejidad de la vida real. Vuelve a esa situación en la cual él no puede mantenerse frente a ciertas tentaciones. Entonces, puede ser que haga algo que no debería hacer, y la ofrenda de esa ofrenda de hatat, de expiación, es por si acaso durante los días después del que terminó el voto, después de los 30 días, cometerá algún error. De antemano pide perdón, se disculpa, ofrece un sacrificio para algo que va a hacer o no va a hacer después que ya no está en esa situación del Nazareo. Otra vez es el conflicto o es la discusión entre los sabios. Si es o no favorable tomar ese voto y abstenerse completamente de lo que Dios creó en el mundo para nosotros. Aquí tenemos en los versículos 13 y 14 una lista detallada de 3 sacrificios. Y entonces esto ustedes lo pueden leer. Hay 3 sacrificios. Uno es Keves Ben Shnato Tabim. O sea, uno es un cordero limpio
sin tacha de 1 año. El segundo es Kivsa Achat Bat Shnatat Mima Lechatat, una cordera sin defecto expiatoria, Ve'ay Lechat Tamim Lishlamim, y un carnero sin mácula para ofrenda pacífica. Entonces, la explicación es que por cada una de esas prohibiciones, las 3, productos de vino, dejar crecer el cabello de la cabeza y no acercarse al muerto, por cada uno hay un sacrificio al finalizar el tiempo del nazareo. Y otra vez se preguntan, cada vez que hay una explicación, alguien vuelve y sugiere la posibilidad de cómo va a vivir ahora esta persona, si va a seguir viviendo en el mundo y no se va a apartar más de estas cosas. También hay una ofrenda especial del cabello, ¿sí? Esa belleza o corona que dejó en su cabello durante ese tiempo, ahora la tiene que rapar y el sacerdote la lleva y quema ese cabello. Y después, versículo 20, Ahar ishte hanazir yain. Después de eso, él podrá beber vino, pero ese ishte posiblemente es como una ley, el lenguaje de la ley. Dice, él debe tomar vino. Es como la primera prueba. Era prohibido, ahora lo puedes hacer, a ver cómo lo haces. Zot Torat Hanazir, y además de esa ley, de esas leyes que hemos leído, en este momento él, según su voto, puede ofrecer otros sacrificios o puede hacer algo más. Dicen los sabios que ese algo más es alguna contribución para los necesitados, porque dice aquí, Ka'asher tasig yado, lo que él puede hacer conforme a sus posibilidades económicas. Y no se habla aquí de cierto sacrificio, aunque sí las personas poderosas podían ofrecer sacrificios mejores, pero esto no es lo que Dios quiere, sino Asher Tasig Yado se habla de algo, tiene que ver con la justicia social, con la ayuda al prójimo. Y ahora ya estamos casi al final, casi terminando. Llegamos a 2 ejemplos nada más. El primero es en Jueces 13, el caso de Sansón. Dice la Mishnah que la aparición de Sansón como desde del tiempo antes de que él fue concebido, ya la prohibición a la madre de no tomar vino, de no comer ninguna cosa impura, porque el hijo que ella va a tener va a ser nazareo para Dios, y también tiene una misión especial, y esta es liberar a Israel de manos de los filisteos. Aquí vemos esa parte de la cual hablé al principio, que el nazareo él
parte, este hombre es parte de la vida del pueblo. Él está involucrado en la vida del pueblo. Y el ejemplo es Sansón. Dos cosas entonces importantes. No él solo decidió esa condición especial, sino bien vino un ángel del Eterno y le dijo a su madre que así va a ser. Es el único juez del cual se habla que desde antes de que fue concebido ya fue dedicado en cierta forma a una misión y lo que no tiene que hacer, o sea, las dos prohibiciones principales es no tomar vino y no comer comida impura, de cosas impuras. Más adelante descubrimos en las palabras de Sansón a Dalila, descubrimos la parte de no afeitar o no rapar su cabello. Y aquí quiero decirles algo que encontré una explicación que relaciona esa parte del cabello con la fuerza que tiene la persona, pero no la fuerza física nada más. Entonces vamos a leer los versículos cuando Sansón le dice a Dalila cuál es su secreto. ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי. No he pasado navaja por mi cabeza por cuanto he sido nazareo de Dios desde el seno materno. אם גולחתי ושר ממני כוחי, אכליתי והייתי ככל האדם. ככל האדם. Si fuera rapado, mi fuerza se me irá, me volveré débil y sería como cualquier otro hombre. Entonces dicen algo interesante, una similitud entre el cabello del hombre y las ramas del árbol. Que el cabello es símbolo de la creación, que todo el tiempo se pone más largo. Es parecido a las plantas que crecen y crecen, si no cortamos siguen creciendo. Y entonces esta fuerza no es solamente la fuerza física, sino es una fuerza interna, espiritual, que se expresa con ese cabello largo y que no lo tocan demasiado, no lo cuidan demasiado. Y cuando lo quitan, esta fuerza simbólicamente desaparece. Otro que encontramos, que es también dedicado desde de antes de ser concebido, es Samuel. Su madre hizo un voto y dijo, ותידור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. así tú te acordarás de mí, y me darás un hijo, varón, entonces yo lo consagraré al Eterno sin que ninguna navaja pase por su pelo. Respecto a Samuel, no se habla de otras prohibiciones. La corona, esa diadema
que es el cabello largo, es señal que él está dedicado a la santidad, dedicado a Dios, lo acerca a Dios. Y algo más, nosotros encontramos que en la época clásica bíblica, la época de los reinos, antes de la destrucción del primer templo, por ejemplo, Amós dice, Va'akim mibneichem linevi'im umibachurichem linzirim. Levanté profetas entre vuestros hijos y nazareos entre vuestros jóvenes. Y es señal de cercanía a Dios, de algo positivo. También lo encontramos en Lamentaciones. Lamentaciones, uno de los manuscritos, libros de la Torah, de la Biblia hebrea, del Tanaj, que se ha leído esta semana. Habla también de los nazareos en forma positiva, de los nazareos del tiempo bíblico. Eichayu am zahav ishne haketem hatov tishtapechna avnei kodesh berosh kol chutzot. זכו נזיריה משלג צחו, מחלב אדמו עצם, מפנינים ספיר גזרתם. Como ha perdido el oro puro y su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Sus nobles eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más encendidos sus cuerpos que el coral, más hermoso su talla que el zafiro. Y la palabra que aquí está traducida como nobles es la palabra nezirea. Se ve la época que existió el templo como una época de grandeza de Jerusalén y había ahí nazareos. Entonces, vamos a escucharlos a ustedes. Y ya saben, un segundo porque tengo que arreglar algo para ver todas las manos que se levantan con comentarios. Hay que levantar la mano, ¿se acuerdan? Los que entraron por primera vez, hay una señal de una mano levantada y hay que hacer un clic. Eso es todo. Hacer un clic. Sí, Pedro. Pedro Patrón. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes abrir o lo abro yo? ¿Abro el micrófono? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Shalom y bendiciones, Marca. Estoy feliz de estar aquí, escuchándote y recibiendo la bendición de la Torah, que es un privilegio. Oye, que este estudio es muy interesante, pero yo tengo una observación. Si me puedes explicar, por favor. Observo que la mayoría de las madres de los nazareos eran estériles. Se habla de dos. Otras mujeres estériles como Sarah, como Rachel. Sí. No, yo hablo de los nazareos. Sí, bueno, hay dos. La madre de Sansón y de Samuel. Sí. Y de Samuel y la madre de Juan el Bautista. Ah, bien. También era estéril. También era estéril. Sí. Esa es una observación. ¿Cuál es el significado de ello? Lo que yo veo así, la madre de Sansón no fue decisión de ella. Ella no ofreció ningún voto, no hizo contrato, entre comillas, con Dios. Si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a Dios. No. La única que lo hizo era la madre de Samuel. Samuel, sí. Y se puede explicar humanamente una mujer como la madre de Samuel que no tenía hijos
y vio a la otra mujer en la misma casa con el mismo esposo que tiene tantos hijos. Era un momento de desesperación de ella. Respecto a la madre de Sansón hay toda una explicación porque ella era de otra tribu y se casó con un hombre de la tribu de Dan que no era favorecido por su familia. Hay toda una teoría, una historia ahí, y posiblemente era una situación muy especial, y su hijo estaba dedicado para ayudar al pueblo. En ambos casos, Samuel y Sansón, el voto de la madre no era nada más para el hijo, era también posiblemente para que la persona, el hijo que nació, se alejó de ella, se alejó de la madre y fue a hacer su misión para el pueblo. Es algo interesante. Vamos a seguir. Está Rafael Sierra, ¿sí? Rafael. Noche, si oyen algún ruido. Sí,